muchas gracias a Proética, Idea Internacional y a todos los personas involucradas en este seminario, a la Unión Europea y por supuesto a todas las personas participantes acá. Voy a hacer un intento de explicar, digamos, un poco la evolución del caso colombiano sucintamente y voy a aprovechar para crear un símil. Imagínense que ustedes viven en una casa donde tienen que resolver los conflictos familiares, adentro de la casa, los horarios, quién ve televisión, etcétera. Pero además, luego de que salgan de la casa, viven en un barrio violento donde hay bandas criminales por todos lados. Entonces, cuando uno habla de estos problemas en Colombia, tiene dos opciones. A veces, o habla de los problemas del barrio y la violencia política y el proceso de paz, o habla de los conflictos adentro entre los partidos y cómo se hacen las reglas. El problema en Colombia es que mientras no se resuelva el problema del barrio, es decir, el problema de la violencia política, difícilmente las reglas dentro de la casa se van a cumplir adecuadamente, porque siempre hay la tentación de que alguien dentro de la casa se alíe con alguno de los criminales del barrio para tratar de resolver los problemas de adentro. Y eso es un poco lo que ha pasado en nuestra historia y lo que voy a contar aquí rápidamente. ¿Qué ha pasado? Digamos, a partir de la década del 70 aparece, bueno, en los 60 surge la guerrilla en Colombia. Estamos terminando un proceso de paz con la guerrilla para tratar de cerrar ese ciclo de 50 años de violencia política, pero esa guerrilla, digamos, fue siempre un fenómeno marginal dentro de la vida democrática colombiana hasta los 70, donde empieza a tener unas expresiones, digamos, urbanas, y en los 80 que se empieza a ligar con el narcotráfico. Y en los 80 tenemos el primer ejemplo, digamos, evidente y estruendoso de cómo la criminalidad trata de tomarse la política con los intentos de Pablo Escobar y algunas personas del cartel de Medellín de hacer política directamente, Pablo Escobar estuvo en el Congreso, trataron de fundar un partido político que se llamaba el Movimiento Latino Nacional, que buscaba, su principal bandera era que no hubiese extradición a los Estados Unidos para que pudiéramos usar libremente nuestros recursos naturales, entre comillas, pues el narcotráfico y la droga para exportarla, y ese intento, digamos, de toma de la criminalidad hacia la política, pues terminó en una guerra directa entre el Estado colombiano y el narcotráfico, que por fortuna, digamos, ganó el Estado colombiano, pero que no generó una desaparición del fenómeno del narcotráfico, sino una adaptación de la ilegalidad a unos nuevos modelos, porque el siguiente paso de los carteles de la droga fue no tratar de tomarse el poder, sino de casarse con él. Y entonces el cartel de Cali lo que hizo fue financiar la campaña presidencial de 94, financiar muchas campañas políticas. Ese fenómeno se conoció con el nombre del escándalo del proceso 8000, que llevó a la cárcel a más de una docena de parlamentarios, generó un intento de juicio político al presidente Samper, pero, digamos, fracasó, digamos, también porque además los que se intentaron casar con el poder terminaron extraditados, es decir, hubo una traición muy fuerte de parte de la pareja. Luego, el siguiente intento de toma del poder por parte de la criminalidad se dio por los grupos paramilitares, que ya no intentaron ni tomarse el poder directamente, ni convivir, digamos, con las instituciones nacionales, sino apropiarse del Estado a nivel local. Entonces los paramilitares lo que intentaron fue tratar de mandar o de capturar el Estado a nivel local en muchas partes del país. Eso finalmente sale a la luz pública en el año 2003, 2004, y empieza lo que se llama el fenómeno de la parapolítica, que también terminó con cerca de una veintena de congresistas en la cárcel y un gran escándalo, digamos, de relación entre la política y la criminalidad. Hago este recorrido sintético, digamos, de 50 años de historia de Colombia para mencionar que no es posible, digamos, entender los problemas de una democracia sin entender el contexto en el cual se está
digamos, ejerciendo el poder político y construyendo el poder político. Por lo tanto, mientras Colombia no resuelva el problema de la paz y la violencia política, pues nunca vamos a tener una democracia suficientemente sólida y seria capaz de garantizar los derechos de las personas, porque no vamos a tener esta capacidad de vivir tranquilos en el barrio. De tal modo que solamente el cierre de las negociaciones de paz y el paso, digamos, a una nueva etapa permitirá que muchas de las cosas que intentamos hacer en democracia realmente funcionen. Ahora bien, ese proceso doloroso ha llevado a que el Estado colombiano reaccione y trate de construir una institucionalidad fuerte, una institucionalidad que permite que hoy en día Colombia tenga, digamos, una amplia regulación de casi todos los aspectos relativos a la vida política y a la vida, digamos, de la financiación política. Si ustedes cogieran un manual de qué hay que hacer para regular la política y qué ha hecho Colombia, pues todo estaría chequeado. El tema es que eso no significa que todo lo que allí está se cumpla o se respete o se acate cabalmente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, digamos, para entender que luego de un proceso de paz la democracia rija plenamente? Bueno, pues básicamente algunos elementos que quisiera resaltar en esta noche que me parece que son importantes. El primero es que hay un papel muy importante del financiamiento público. La política cuesta plata y si los ciudadanos no estamos dispuestos a ponerla y a ponerla por encima de la mesa, alguien la va a poner. Y en un contexto de gran criminalidad o de economía informal, pues esos actores ilegales o informales tienen grandes incentivos para poner ellos el dinero y controlar la política. Entonces aquí, digamos, hay que evitar el discurso populista de que no hay que darle dinero a los políticos porque son ladrones. No, es al revés, hay que darle dinero a los políticos para no convertirlos en ladrones o por lo menos para impedir que se conviertan en aliados de los ladrones. Obviamente esto no funciona pues así plenamente, que si yo tengo financiamiento público no hay corrupción, no, es mucho más complejo, pero digamos la ausencia de financiamiento público claramente sí es un elemento que incentiva que prospere la corrupción ante la imposibilidad de tener una alternativa distinta. Segundo tema, que suele no ser tenido en cuenta, pero necesitamos una justicia eficaz, un Estado de Derecho. Si no hay un buen funcionamiento de la administración de justicia, pues yo puedo tener muy buenas normas y muy buenas regulaciones, pero al final del día no hay quien las haga respetar. Por lo tanto, aunque no parece algo exclusivamente relacionado con el financiamiento político, si no desarrollamos acciones paralelas para fortalecer la administración de justicia y garantizar el Estado de Derecho, muy posiblemente estas regulaciones no funcionan. Y por último, tener control social. Y el control social en nuestras sociedades se expresa básicamente a través de una prensa libre, una prensa independiente. La mayor parte de las denuncias que hay contra la corrupción hoy en día no provienen ni de actores políticos, ni de denuncias ciudadanas, dependen en gran parte de que los medios de comunicación asuman esa tarea de control social. Y solamente cuando los medios de comunicación tienen las garantías para desarrollar esa labor, podemos contar, digamos, con que hay un control social. Así que yo creo que esos tres elementos son muy importantes y deben ser resaltados. Termino diciendo solamente que en Colombia, digamos, todo este marco regulatorio dependería de que existieran instituciones electorales independientes como las que existen en Perú. En los acuerdos de paz se incorporó una agenda de reformas que está pendiente de definir y que seguramente una vez, digamos, tengamos un acuerdo de paz, Colombia va a poder empezar a transitar en la senda de mejorar sus instituciones democráticas y a hacerse cargo de la siguiente tarea pendiente, que es la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias.